La idea original de este conversatorio tenía que ver un poco más en la línea de lo que ha puesto Pepe, que es cómo en este momento se está cumpliendo o no, qué está pasando con la legislación actual y qué cosa está haciendo CONACYNE para cumplir con esa legislación, y particularmente yo con el encargo que el Ministro de Educación me ha dado de presidir la institución. Brevemente quisiera contar en qué está cada uno de los puntos que ha mencionado Pepe, para luego pasar a un tema que creo que es de mayor interés y actualidad, que son los dos proyectos que están en el Congreso referidos a las posibles legislaciones con respecto a lo que vendría en el cine nacional. Respecto a lo que es dentro de la legislatura actual, el tema de la producción, estamos, creo que trabajando en muy buen sentido, porque se ha incrementado a través de los concursos y de los incrementos presupuestales muchísimo la producción, tanto a nivel de largometrajes, documentales, como de cortometrajes. En el tema de otro punto de la ley que menciona Pepe, que son los convenios internacionales, también el año pasado tuvimos un acuerdo binacional con Venezuela, y este año tenemos un acuerdo binacional que vamos a firmar en Loja, Ecuador, con Ecuador, como dos países que dentro de su cinematografía pueden convertirse en socios ante Ibermedia. Luego, el punto de lo que es el aspecto académico, también hemos desarrollado en la corta medida de nuestras posibilidades económicas algunos talleres que, según los que han participado en ellos, han sido sumamente fructíferos para lo que es el desarrollo de proyectos y producción creativa por un lado, y a fin de año vamos a trabajar en los guiones. Con respecto a preservación, que es otro de los puntos que la ley nos indica que debemos trabajar, no tenemos los fondos, pero hemos hecho un acuerdo con la Filmoteca de Lima, que provisionalmente, mientras no tengamos la posibilidad de hacerlo individualmente, ellos están teniendo en forma de alojamiento todo el archivo cinematográfico de CONACYNE, y como esto es un costo muy alto que tampoco la Filmoteca está en condiciones de asumir, CONACYNE gestiona un dinero, un aporte de la ESI, de la Cooperación Española, importante, que es entregado directamente a Filmoteca con el fin de hacer este trabajo de limpieza de todo nuestro material que estaba antes en nuestras oficinas expuesto. Quienes conocen las oficinas sabrán que no es un lugar donde puede haber material fílmico en calidad de archivo, ¿no? Otra de las funciones de CONACYNE es conseguir fondos adicionales a los que nos da el Estado, y en ese sentido vuelvo a repetir que hemos trabajado directamente con la Cooperación Internacional, que nos ha dado apoyos para talleres y para el tema de Filmoteca, ¿no? Con respecto a la CASI, que hoy ha devenido en Ibermedia, nuestra situación actual en Ibermedia es un poquito mejor que los años anteriores, en el sentido que hemos podido incrementar nuestra cuota. Y una cosa que todavía no habíamos informado es que el Perú ha sido invitado a formar parte del comité ejecutivo de Ibermedia a partir de este año, probablemente en esa reunión de Santo Domingo, que es en julio, en la primera reunión intergubernamental, esto se concrete, y en su efecto se concretaría en noviembre de este año. Bien, eso como un poco como para contarte, completar todas estas visiones que Pepe también ha expuesto, cómo de alguna manera en la gestión actual están dándose con mucha precariedad por las limitaciones económicas, pero están dándose, ¿no? El tema, creo que de más interés para todos nosotros en ese momento, es el asunto de las dos leyes que hay respecto a la cinematografía en el Congreso actualmente, que ayer han sido llamadas la Ley Peralta y la Ley Raffo, y vamos a continuar con esos nombres, que va a ser más claro que hablar de los números que nos van a confundir a todos, ¿no? Un poquito históricamente, ¿cómo surge la Ley Peralta? Nosotros nos acercamos por primera vez al Congreso de la República cuando yo era todavía la vicepresidenta, encomendada, elegida por el gremio de técnicos ante el Consejo Directivo. Nos acercamos con el secretario ejecutivo y un representante de los cineastas al Congreso, ¿no? Al Congreso, a tratar de establecer una comunicación y explicar nuestros intereses y requerimientos.
Tuvimos una extraordinaria acogida porque hicimos una acción en ese momento coyuntural, que fue el tema del terremoto de Chincha, y se piden apoyo de todas las instituciones, y nosotros lo único que teníamos era películas, y un cineasta otorga una función de su película que todavía no se había estrenado para conseguir fondos. Entonces apoyamos a este llamado al Congreso, y entonces establecemos una relación distinta, que es solamente ir a pedir algo, ¿no? Nos conecta el presidente del Congreso en ese entonces, Luis González Posada, con el congresista Peralta, que en ese momento en realidad no tenía todavía ningún conocimiento de lo que es la cinematografía, ¿no? La verdad que tuvo una extraordinaria apertura. El congresista Peralta es un hombre muy inteligente y muy abierto, que no conocía del tema, pero que inmediatamente hizo suyo este proyecto, y que después inclusive desarrollamos una gran amistad y pudimos conversar ya en términos más relajados con algunos miembros de CONACINE, algunas ideas y algunas propuestas que él trataba de encontrar, además de seguir subiendo e incrementando el presupuesto, que por primera vez empieza a incrementar de forma significativa a partir del 2008. Esto viene dándose de manera, digamos, tranquila en el 2008, hasta que ocurre el gran evento cinematográfico peruano, que es el premio de Claudia Llosa. A partir de ese momento, Johnny Peralta, congresista Peralta, dice, bueno, nos llama y nos dice, es el momento de mover la ley, ¿no? En ese momento recuperamos una ley que se había venido trabajando durante varios años por un grupo de cineastas, y convocamos a los especialistas, porque en el consejo directivo no somos especialistas, ninguno, por lo menos yo no, en relación. Entonces convocamos a un grupo de cineastas, entre ellos estaba Cristian Wiener, que era un experto en el tema, estaba Chicho Durán, estaba Martín Boscoso, abogado ante CONACINE y de COPI, y junto con el asesor del congresista Peralta empiezan a trabajar rápidamente sobre este proyecto de ley que conocemos hoy como la Ley Peralta. Este proyecto, como ya es de conocimiento público, se sustenta en su aspecto económico en trasladar del impuesto municipal, que son el 10% del ticket cinematográfico, el 5% al CONACINE, y conservar el 5% para las municipalidades. Los actores hasta ese momento del beneficio seguíamos siendo CONACINE y las municipalidades. Sin embargo, aparecen otros actores que estaban implicados en esta ley, no como beneficiarios, sino más bien desde el otro lado, que eran los distribuidores y exhibidores, que eran quienes de alguna manera iban a perder esta cantidad de dinero por el ticket que ellos estaban interesados en derogar, ¿no? A partir de ese momento, después que surge este tercer actor que no está de acuerdo con la derogación, que se entregue este impuesto, sino que prefieren optar por la derogación, actúan también muy rápidamente y preparan un siguiente proyecto de ley que es aceptado por el congresista Raffo y presentado por la Comisión Pro Inversión. En este proyecto, ellos, primero, el proyecto Peralta es un proyecto que integra una serie de aspectos de la cinematografía nacional. Es un proyecto de ley de cine peruano. El proyecto Raffo es un proyecto de derogación del impuesto al espectáculo cinematográfico, y que además proporcionaría al CONACINE, en contraparte, el 3% del ticket. Pero para llegar al 3% del ticket, o sea, son dos proyectos que tienen características y objetivos diferentes, ¿no? Para llegar al 3% del ticket, y no solo ese aspecto, sino otros, hubieron algunos, porque primero no era el 3%, era el 1.6%, había otro aspecto que era el carácter temporal de la donación y el carácter voluntario de la donación. En esos tres puntos no se estuvo de acuerdo. Quien negocia es la APCP. Nosotros recurrimos a la APCP para solicitarles en ese momento, y además no solo nosotros, sino la propia Comisión Pro Inversión solicita a la APCP como gremio instituido su opinión al respecto. Y es donde ahí se logra negociar y subir del 1.6 al 3%, donde se quita la palabra o el aspecto de ser un impuesto temporal por ser un impuesto permanente, y a sugerencia de los propios asesores del Congreso se mantiene el carácter de voluntario, porque dicen que un impuesto directo y obligatorio no procedía. Esas son las dos realidades históricamente de cómo surgen las dos leyes, que tienen, como vuelvo a repetir, objetivos e intereses distintos. En el caso de la segunda, es decir, la ley Raffo,
el beneficio para Conacine era única y exclusivamente económico, nada más, ¿no? O sea, era recibir para el fondo, que ellos también llaman Procine, el 3% del ticket cinematográfico, que según estadísticas sería un aproximado de 4 millones de soles anuales entregados semanalmente por los exhibidores a Conacine, bajo la supervisión y bajo la firma de un convenio entre el Conacine, los exhibidores y el Ministerio de Educación. Esas son las dos realidades. Ahora quisiera contarles cuál es la situación de cada uno de estos proyectos de ley al día de hoy. El proyecto de ley Peralta ingresa a las comisiones de interés, que son Economía y Cultura y Educación. La Comisión de Economía, presidida por Guido Lombardi, emite un oficio a la presidencia de Conacine, pidiéndole su opinión respecto del proyecto Peralta. Conacine responde el oficio al congresista Lombardi, indicándole que estábamos 100% de acuerdo en el proyecto Peralta, que hubiera sido y que sería ideal para todos nosotros desde el punto de vista de la cinematografía peruana. La Comisión de Educación y Cultura no nos pide nuestra opinión y desestima el proyecto. Por lo tanto, no pasa al Pleno. Y el congresista Peralta deja de movilizarlo, y esa información me la ha dado hoy por teléfono, deja de movilizarlo porque solo tendría sentido si hay consenso entre las partes. Y las partes eran fundamentalmente quienes iban a entregar ese 10%, que eran exhibidores y distribuidores. Si no había consenso, no tenía sentido pelear por un proyecto de ley. Hasta ahí el proyecto Peralta al día de hoy. Sin embargo, no ha sido archivado. La Comisión de Educación y Cultura lo desestima, pero no se archiva. Es decir, el proyecto está en el Congreso aún. Ahora vamos a cómo está la situación actual del proyecto RAFO. El proyecto RAFO es preparado por los distribuidores y exhibidores y hecho suyo por la Comisión Pro Inversión. La Comisión Pro Inversión no dictamina. Quienes tienen que dictaminar son la Comisión de Economía, nuevamente, y la Comisión de Cultura. Estas dos comisiones todavía no se han pronunciado tampoco con respecto al proyecto RAFO, y ambas comisiones nos han pedido también a Conacine nuestra opinión. En este caso sí, Cultura ha pedido también nuestra opinión. Nosotros no hemos respondido aún cuál es nuestra postura, pues este oficio ha llegado hace 2 o 3 días, cuando ya se habían manifestado divergencias dentro del gremio cinematográfico. Por lo tanto, Conacine decide esperar que se llegue a un consenso o se decida alguna cosa para luego dar una opinión certera, porque Conacine no puede decir si hay consenso cuando no hay consenso. Esas son las dos situaciones en que se encuentran cada una de las dos leyes al día de hoy en el Congreso. Creo que con eso he dado un panorama más o menos claro, espero, de cuáles son las situaciones de una manera absolutamente objetiva, sin ninguna, digamos, parcialidad entre una y otra. Sí quisiera decirles que de manera personal y como cineasta, me parece que la ley de cine peruano es la ley que deberíamos tratar de lograr conseguir. Sin embargo, la ley que tiene más posibilidades de ser aprobada y de ser llevada al Pleno es la ley de los distribuidores y exhibidores, y bajo esa perspectiva, y la APCP ya se pronunciará, es que nosotros dijimos, si no, o más que nosotros, la APCP, si no, esta ley no se va a aprobar y está a punto de aprobarse esta, que nos va a beneficiar económicamente para a su vez Conacine pueda cumplir con su propia ley actual, en buena hora. Sin embargo, esa ley solamente tiene para el cine peruano un beneficio económico, nada más, no contiene ningún otro punto, como ustedes deben saber que ya lo han leído, que tenga que ver con la cinematografía nacional. El otro punto que me parece importante convocar a todos desde la perspectiva de Conacine, que es una institución que tampoco legisla, ¿no?, ni propone leyes, que en este momento está considerando que con respecto a la legislación hay 4 actores fundamentales. Está los exhibidores y distribuidores con sus propios intereses,
está la APCP, la asamblea que ayer se generó, que tiene unos intereses que calculo que en el fondo son los mismos que la APCP, pero son mecanismos diferentes de manifestar sus intereses. Y hay un cuarto actor que nadie ha considerado, que son las municipalidades, que todavía no se han pronunciado, que todavía no han dicho por qué nos han quitado nuestro impuesto. Ese cuarto actor también va a tener que ser escuchado. Y eso es hasta aquí mi participación, un poco para informar cuál es la situación de los dos proyectos de ley en el Congreso.